A ver, chicos, ¿están ahí, ven la Eh, pantalla? sí, doctor, sí se observa. Mire, en concreto, vamos, ¿qué es demencia? Mira, es un término, o sea, que tiene que ver con el deterioro, o sea, adquirido a nivel premorbio en la memoria. O sea, se afecta tanto la memoria a corto plazo como a largo plazo. Y no solamente eso, sino que te van a estar, va a estar asociado con alteraciones en el pensamiento abstracto, en el juicio, y disturbios en el balance cortical o cambios de personalidad. También va a haber cambios en personalidad. Entonces, es por eso esta afección es muy importante. Así como también puede interfiere, o sea, con el trabajo, con las actividades sociales y las relaciones interpersonales. Entonces, esto es un poco la dimensión, la magnitud de esta entidad. Entonces, hay formas primarias y formas secundarias. Primarias específicamente cuando hay pérdida neuronal selectiva en áreas cerebrales funcionalmente conectadas. Y las secundarias, en estas puede haber un compromisos a nivel extrapiramidal, piramidal y autonómicos, ¿ya? Una clasificación que nos podría servir en esto es, por ejemplo, las demencias degenerativas primarias. Entre estas está la demencias puras o las demencias, o sea, donde hay neurodegeneración, donde va a involucrarse la corteza. Ahí está a primera lista la enfermedad de Alzheimer. O las degeneraciones focales como la degeneración frontotemporal, las atrofias corticales, estas dentro de las demencias puras, y las demencias plus, donde va a implicar o donde se va a involucrar no solamente, o sea, la corteza cerebral, sino que también los ganglios basales y otras estructuras cerebrales. Ahí van a estar la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia en pacientes con Parkinson, atrofia multisistémica y así, la degeneración córtico-basal, la parálisis supranuclear progresiva. Todo esto entiendo que se ha visto en tema de síndrome parkinsonianos también, que tienen de algún otro modo compromiso, ¿no?, cognitivo. Entonces, por eso entra en esta variante de demencia plus. Estas son las primarias. Las secundarias, entonces, donde hay un daño, o sea, es cierto, del tejido cerebral, causada, por ejemplo, por isquemias, entonces causas isquémicas vasculares, o la demencia vascular está acá, las secundarias, las otras, desórdenes desmielinizantes, la esclerosis múltiple está ahí a la cabeza. También hay injurias traumáticas cerebrales. Un ejemplo típico es la demencia del pugilista. Entonces, por el compromiso del lóbulo frontal, básicamente, y esto daña las estructuras corticales, subcorticales, y eso condiciona que el paciente tenga demencia. Demencia post-radiación, los tumores cerebrales, entonces, y algunos sentidos como absceso cerebral o quistes parasitarios. En esta, lo más frecuente es la neurocisticercosis. También hay otros cambios o disturbios a nivel del intracraneal, donde se va a distorsionar la estructura cerebral. En esto, por ejemplo, como que hay pacientes con hidrocefalias obstructivas o a presión normal. Entonces, esto tiene que ver con demencia. O aquellas hematomas intraparenquimales o hematomas subdurales que también me generan demencia. O los tumores cerebrales metastásicos o los tumores primarios. Entonces, estas entran en las formas de demencia secundaria, así como también las otras, las enfermedades sistémicas, o aquellas condiciones donde se afecta el cerebro, entre ellas las enfermedades nutricionales, metabólicas. La más principal de estas es cuando hay déficit de la vitamina B12 o el ácido fólico también. Problemas endocrinos que también tienen que ver con hipertiroidismo y parahipotiroidismo, síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, todas estas que entiendo que ya lo han estudiado en el capítulo correspondiente o que van a estudiar. Las drogas, el alcoholismo crónico, también la exposición a metales pesados, son parte de esta afección. O las enfermedades inflamatorias o mediadas por
por el sistema inmune. Entonces, entre esto, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico está dentro de estas. Algunas vasculopatías, los colagenopatías, entonces están dentro de este cuadro de demencia secundaria. Chicos, este es un poco el panorama. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, en este caso, va a haber es clínico el diagnóstico, donde hay pacientes con deterioro cognitivo leve, trastornos afectivos de depresión, trastornos bipolares, trastornos psiquiátricos. Entonces, que estos se pueden, o sea, un poco también confundir con esta entidad de demencia, síndrome confusional aguda, enfermedad de Korsakoff, crisis epilépticas, consumo de alcohol. Entonces, o algunos efectos de los medicamentos, todas estas que también hay que discriminar de las demencias. O sea, estos son los que me pueden mimetizar. Entonces, en la evaluación clínica para el diagnóstico de estos pacientes, ahí tiene que valorarse tanto la memoria de trabajo, como en este caso, o sea, le decimos al paciente que retenga dígitos hacia adelante. Yo le doy un ejemplo, 7 dígitos. Y eso debe, o sea, le digo ya, al revés, me va a repetir, o sea, me va a decir, o en todo caso, desde la parte final hacia la parte anterior en los dígitos. Entonces, eso es una de ellas. Otra atención compleja, por ejemplo, retención de dígitos. Entonces, le doy dígitos, o sea, unos 6 dígitos, y eso queme el paciente que tiene que evocar. Tema de orientación, o sea, hora, localización, datos autobiográficos, el lenguaje, o sea, si denomina o no denomina. O sea, le doy lo muestro un objeto, entonces que me diga qué es. La fluencia verbal, la repetición, la comprensión, leer en voz alta, su comprensión, escribir frases. Todas estas son mecanismos de evaluación para valorar a un paciente si tiene demencia o no tiene demencia. Así también, o sea, la parte visoespacial, le decimos que copie figuras tridimensionales, porque que dibuje un cubo o que dibuje un reloj. Entonces, estas son para valorar la dimensión visoespacial. La memoria reciente, o sea, le di una lista de palabras, por ejemplo, casi, no sé si los que rotaron conmigo, ahí les decía, a ver, para un poco evoque esas palabras, casa, mesa, árbol. Entonces, después hacemos maniobras distractoras y luego de breve lapso le pregunto, ¿cuáles fueron las palabras que le mencioné? Entonces, tiene que evocarme esas palabras. Pero si no las recuerda esas 3 palabras, entonces ahí estamos con un problema de memoria reciente afectada. O también memoria reciente, o sea, no verbal, que se le menciona que dibuje, en todo caso que le muestro un dibujo, por ejemplo, usualmente dos pentágonos, entonces, y eso que lo recuerde para copiar dicha figura. La memoria remota, usualmente le decimos hechos históricos que ha hecho el año pasado en su cumpleaños, algo así, entonces, y eso que me evoque. Conceptualización abstracta, o sea, similitudes. ¿En qué se parece el reloj a la bicicleta? Entonces, eso que me interpreta el paciente, ¿no? La parte de praxis, o sea, cómo se hace el saludo de la bandera, o sea, cómo se clava, o sea, con el martillo. Entonces, son esas tareas para valorar cómo está la praxis, o la secuenciación, ¿no? Pues que tiene que ver, o sea, con técnicas de valoración a través de las secuencias de Luria o la secuenciación grafomotora. Entonces, son estos con los cuales, son herramientas con las cuales yo puedo diagnosticar un paciente con demencia. Entonces, hay demencia subcortical, demencia cortical. Entonces, en la subcortical hay alteración del procesamiento, pero en la demencia cortical ahí va a haber problemas de las funciones cerebrales superiores, como afasia, apraxia, agnosia, todas ellas. Pero una cosa sí hay que valorar. Es importante y debemos un poco parar la oreja a un paciente, por ejemplo, que el comienzo de estos olvidos, de problemas de memoria, se presenta en menores de 65 años. Eso debe parar la atención. Lo otro que rápidamente progresa esta entidad. Entonces también es una de las banderas rojas que uno tiene que estar pendiente de eso. O
prontamente, o sea, de manera inicial, presenta incontinencia o otros signos autonómicos. Asimismo, hay problemas neurológicos focales o algunos signos focales que manifiesta el paciente, así como también hallazgos sistémicos de anormalidad en los signos vitales. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene hipotensión ortostática, no, eso debe llamarte la atención, y más deterioro cognitivo, entonces eso debe llamar la atención. O en la imagen encuentro alguna anormalidad en el parénquima cerebral. Entonces, de manera somera, genérica, o sea, cómo nosotros debemos eh, ponernos al tanto en un paciente que tiene demencia. Una de las demencias muy importantes es la demencia Alzheimer. En este caso, o sea, el inicio es insidioso. Casi el paciente mismo no identifica, o sea, quienes se identifican son sus familiares. Entonces, eso es una de las características. Y su problema cognitivo progresa de manera lenta, y uno tiene que valorar, y sobre todo, o sea, la familia tiene que ser comprometidos para este diagnóstico. Y la pérdida, o sea, lo más llamativo de esto es que hay una pérdida de memoria. Hay otras entidades, y la siguiente, que es más importante, por ejemplo, es la demencia vascular. Es una disfunción aguda donde hay compromiso de dominios cognitivos, y una cosa importante, hay un déficit o una focalidad. Entonces, acá hay lesión de primeras motoneuronas, y por eso el paciente también presenta hiperreflexias, y así como también anormalidades en la marcha. Entonces, esto es muy importante. La otra entidad que es muy importante es las demencias frontotemporales, donde hay cambios de personalidad. Estos aparecen en pacientes jóvenes, y incluso menos, entre 45 y 55 años. Eso es antes de los 65 años. Esto es más antes que la demencia Alzheimer. Y hay un deterioro o un déficit, o sea, de la memoria progresivamente. Y hay otras entidades que están descritas acá. Esto es la primera parte. Pero, ¿qué deben sí o sí saber? Creo que un poco la imagen misma llama la atención. En estos pacientes con demencia Alzheimer, esta entidad fue escrita por primera vez en 1907 por Alois Alzheimer. Esta se reportó a una mujer de 50 años, y por entonces se le denominó demencia presenil. Voy a ir más directamente. Esta entidad se da en un 10% de personas mayores de 65 años. Y a medida que va aumentando la edad, aumenta este riesgo. ¿Me dejo entender? O sea, 10% mayores de 65 años. Esta enfermedad de Alzheimer constituye un 50 a 70% de todas las demencias. Entonces, esto es considerable, y con una prevalencia de 3 a 15% de mayores de 65. En ese rango está, en algunos son 3, en algunos son 15. Y una incidencia de 1 a 2% en la población general. Entonces es considerable, o sea, 1% de toda la población. Ayacucho hoy tiene 700.000, entonces ya saben más o menos qué porcentaje de la población tiene, ¿no? La demencia vascular corresponde al 20 a 40% de todas las demencias. Entonces, pero ¿quién es más? Es la Alzheimer, por favor. Esta gráfica que les muestro es el ejemplo, miren, casi es toda esta proporcionalidad según esta literatura de demencia Alzheimer. La demencia vascular y la demencia por cuerpos de Lewy están ahí, y la demencia frontotemporal está acá. Entonces, es esta la proporcionalidad que se tiene respecto a todas las demencias. Entonces,
En nuestra población mayores de 80 años o más, la prevalencia de demencia alcanza el 30%. Es decir, a más edad, en más décadas, hay más prevalencia de esta entidad. Y la duración promedio de esta enfermedad de Alzheimer desde el inicio de los síntomas hasta el fallecimiento es esta, o sea, 8, 10 años. Por eso es un poco lamentable, o sea, diagnosticas y tienes que buscar mecanismos. Ahora hay varios trabajos que se vienen replanteando acerca, ya sabiendo de la plasticidad cerebral, pero sí, o sea, tienes entre 8 a 10 años para tener a tu familiar, si es que la tienes, o sea, con esta patología. Y estos fallecen por varias complicaciones. Eventos vasculares cerebrales, pacientes dejan de ingerir alimentos, entonces hay también, o sea, hay deprivación de sustancias importantes para nuestro organismo, como las vitaminas, y eso condiciona lo que el paciente tenga un deterioro en su vida y fallezca tan prontamente. Entonces, ese es el rango, 8 a 10 años. Entre el 10 a 15% de pacientes con demencia coexisten, o sea, con tipos vasculares y el tipo de Alzheimer. Eso es lo que le mencioné. Los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer son más en mujeres. Si hay historia familiar de demencia, también es un factor de riesgo. Y otro es que si hay antecedentes de síndrome de Down en la familia, también hay un factor de riesgo. O antecedentes de Parkinson, igualmente. Y antecedentes de traumatismo craneal. Si alguien tuvo ese traumatismo craneal, o sea, eso también es como un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Ya no les menciono esto. Entonces, solamente el compromiso en esta enfermedad de Alzheimer más es compromiso cortical, prioritariamente. En este caso, o sea, esta demencia de Alzheimer, hay donde hay compromiso de demencia mínimo, leve, y así también moderado, severo, es porque de algún otro modo hay varios compromisos. Por ejemplo, en el tipo leve, básicamente va a tener dificultades en la adquisición de información, entonces hay un poco de amnesia a corto plazo, o sea, a veces se olvida de lo que ha almorzado. Entonces, de un rato pregunta, ¿qué hora vamos a almorzar? Ah, no, esto ya debe llamarnos la atención. Hay pacientes, por ejemplo, que su clave de su tarjeta se olvida, entonces ya eso cuando va hasta recoger su dinero, entonces regresa sin dinero porque no se acuerda de la clave. Entonces esto ya son manifestaciones mínimas de demencia en el paciente. O también, o sea, puede haber discreto desorientación, o sea, de su domicilio. Entonces es algo importante y estos son los que van llamando la atención, un paciente con demencia mínima. Cuando hay un compromiso un poquito mayor, o sea, demencia leve, entonces hay déficit en la adquisición de nueva información. Hay una capacidad de orientación, o sea, temporal y espacial, en las cuales estos pacientes, o sea, ya se van desorientando y de paso también, o sea, cuando le dices o que dibuje un reloj, entonces va a tener una dificultad en este paciente. Y también va a tener dificultades evidentes en la resolución de problemas, y va a haber alteraciones de este paciente. El paciente se siente frustrado, entonces va a reaccionar fácilmente. Entonces, los pacientes usualmente se vuelven irritables en algunas circunstancias. Alteraciones lingüísticas e incapacidad para realizar tareas de la vida diaria. O sea, ahí van mejorando. Si antes, por ejemplo, tuve una paciente, ¿no? Trabajaba en la municipalidad, entonces iba y ya las tareas, su función era secretaria, le decían que haga tal documento y poco a poco ya comenzó a dejar de hacer. O sea, las tareas que le asignaban se olvidaban, no las hacía. Entonces ahí sí hay pacientes, o sea, poco a poco va progresando y hasta dejar de hacer. Incluso esa paciente que les menciono, que era secretaria de una municipalidad, después solamente iba, prendía la máquina y después no sabía lo que hacía. Entonces, cuando trajo a la hija ya un poco tarde también, entonces se le diagnostica, se le hace todos los exámenes necesarios y también se le da algunos tratamientos sintomáticos.
En demencia moderada, acá ya hay un importante incapacidad para retener y recordar una nueva información. Hay una amnesia de hechos recientes y el paciente ya van confabulando. Entonces, hay, en este caso, incapacidad para resolver problemas, los lenguajes se hacen incoherentes, hay una incapacidad evidente para rendir, o sea, acerca de su vida diaria. En la severa sí hay pérdida importante de estos procesos amnésicos, entonces el lenguaje notoriamente es incoherente, a veces te responde o te responde de manera incoherente, hay una incapacidad de subsistir independientemente. El paciente va al baño y ya ni siquiera ubica el espacio del baño, ya ni siquiera entra, o en todo caso en la puerta hace sus necesidades biológicas. Y también, o sea, para la alimentación, uno tiene que hacerle recordar para su alimentación. Entonces, la demencia severa es, en verdad, tiene mucha trascendencia dentro de la familia, porque esto permite que la familia misma comience a reorganizarse respecto al miembro de esta familia. Entonces ya no reconoce a los parientes cercanos, falta de control de esfínteres, o sea, el paciente sus necesidades, o sea, también, o sea, uno no reconoce y ahí mismo, o sea, ya comienza a hacer, ya va a requerir de uso de pañales u otros dispositivos para sus necesidades biológicas. Entonces, ¿cómo se explica esta enfermedad de Alzheimer? Hay factores etiopatogénicos. Esto es siempre bueno que sepan, o sea, no solamente hay un factor genético, factor neuroinmune, fenómenos de apoptosis y hay una disfunción neuroquímica. De manera somera los voy a mencionar. Entonces, en el factor genético, o sea, hay afecciones a nivel, o sea, del brazo largo del cromosoma 21. Entonces, donde en ese brazo largo de ese cromosoma, el gen, o sea, que va a codificar el precursor de la proteína del beta amiloide. Otro, va a haber una alteración en el brazo largo del cromosoma 14, así como también en ese brazo largo del cromosoma 19 y al alelo 4 de la apolipoproteína. Entonces, son estas afecciones que he encontrado a nivel genético de esta asociación con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hay un sustrato biológico, o sea, de estos genes, o sea, pero cómo tienen su expresión, su traducción. Entonces, que hay estos sustratos y que están implicados, o sea, en la creación, por ejemplo, unas de apolipoproteína, fabricación de presinelinas y la síntesis de proteínas tau. Este es muy importante que tiene que ver con esta afección, así como las otras. La creación de apolipoproteína, esta va a dar lugar a que se produzca, o sea, concentración de fragmentos largos de beta amiloide. ¿Y esto qué va a originar? Placas seniles en la membrana neuronal. Entonces, y esto de la creación de la apolipoproteína, el gen está localizado en el cromosoma 21. Y en la fabricación de presenilinas, la proteína está localizada en zonas especializadas en la producción, transporte y maduración de proteínas. Y la presencia anormal va a alterar la producción, o sea, igualmente de apolipoproteínas y que están produciendo la acumulación de beta amiloide, como acá se mencionó. Y se ha identificado genes precursores para estas presenilinas y que están en este cromosoma 14, 1 y 14 es lo que menciono. Y la síntesis de proteína tau. Esto va a estar asociado a microtúbulos que conforman el citoesqueleto neuronal. Y su unión anormal a determinadas proteínas como la apolipoproteína E. Esto va a dar lugar a que se formen anillos neurofibrilares que van a alterar el metabolismo en estas células. Entonces, acuérdense que el microtúbulo tiene que ver con el transporte. Entonces, y también con la formación de estructuras, o sea, con el citoesqueleto. Entonces, esto hace que no haya una función adecuada de estas neuronas. Entonces, como están viendo ahí, o sea, hay asociaciones con depósitos de beta amiloide, entonces esto por el procesamiento anómalo de las apolipoproteínas
Entonces, estos se van a acumular en esas proteínas beta-amiloide en el tejido cerebral y en el vaso endotelial. Y estos que van a formar placas seniles en las membranas neuronales. Alteración del citoesqueleto como consecuencia de la formación de placas neuríticas. Y esto va a ser una desestructuración, desorganización de su arquitectura. Y la pérdida de contacto de sinapsis en zonas selectivas del sistema, particularmente en el neocórtex y el hipocampo. Estas zonas tienen que ver mucho con la memoria. Entonces, y esto va a dificultar la comunicación interneuronal en los procesos de aprendizaje, en los mecanismos de consolidación y evocación de la memoria. Específicamente estamos hablando del hipocampo. Entonces, estos depósitos de beta-amiloide que tienen que ver, estos depósitos de beta-amiloide tienen que ver con estos procesos de demencia. Eso era el factor genético. Y el factor neuroinmune, básicamente se ve es que las interleuquinas 1 actúan como promotoras del gen de las lipoproteínas. Por lo que en esta entidad de la enfermedad de Alzheimer hay niveles altos de esta interleuquina 1 en el cerebro. No solamente en la estructura, en el parénquima, sino que también en el líquido cefalorraquídeo y en el suero de estas personas. Por otro lado, esta enfermedad de Alzheimer se encuentra, en disociación funcional con las citoquinas, aumento de interleuquina y disminución del factor de necrosis tumoral. Entonces, estos dos, aumento de interleuquina y disminución, esa disociación un poco orienta que el paciente pueda, que tenga asociación con la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, en el suero de estos pacientes con enfermedad de Alzheimer, vamos a ver niveles elevados de histamina. Entonces, son estos factores neuroinmunes que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. No solamente eso, sino que también se ha identificado otras sustancias, otros elementos en este sistema inmune, como los antígenos de histocompatibilidad, las proteínas de cascada de complemento también están alteradas, la vitronectina o receptores de la vitronectina o la beta-3 integrina, que estas están consignados ahí, usualmente en laboratorio no las hacemos, pero que allí se las menciono. Otra cosa que se ha visto es que la microglia reactiva está sumamente aumentada y los macrófagos cerebrales fagocitan estas apolipoproteínas. Entonces, en concreto, en la enfermedad de Alzheimer hay un intenso proceso inflamatorio, inmunoreactivo, pues, con la activación de astrocitos, también ahí intervienen las citoquinas en este proceso de neurodegeneración. Entonces, estos procesos también, tienen interacción, con trastornos genéticos hereditarios inducidos por factores endógenos y exógenos, así como exposición de epítopos anómalos en la membrana. Entonces, son todos estos procesos que vamos viendo y a nivel de un paciente con enfermedad de Alzheimer. En concreto, entonces, la microglia estaría iniciando la síntesis de interleuquina 1. Eso es lo que antes le mencioné, y que eso inicia o dispara una cascada, los procesos neuroinmunes. El otro fenómeno es el fenómeno de apoptosis. ¿Qué implica? Que determinados genes van a activar prematuramente, entonces, los gerontogenes, y estas van a ser responsables del envejecimiento cerebral, generando así un proceso irreversible de muerte neuronal acelerada. Entonces, estos fenómenos apoptóticos que se manifiestan prematuramente, entonces eso también va a hacer que haya una muerte o un proceso rápido en esta enfermedad de Alzheimer. También se identifican varios genes relacionados con la apoptosis, así como también hay neuronas en estos pacientes con enfermedad de Alzheimer, donde se ha observado que hay elementos morfológicos o moleculares típicos en estos procesos de apoptosis, como en el caso de alteración de la estructura de la membrana.
hay una ruptura del citoesqueleto neuronal, hay cambios en el tamaño y forma de las células, hay disfunción de las organelas y una lesión del ADN, así como también disminución de la síntesis de ARN y de las proteínas. Entonces, son todos estos procesos que al final tienen una traducción en esta enfermedad de Alzheimer. Entonces, reitero, estos procesos apoptóticos, todo eso, hacen que haya una muerte neuronal prematura. Y la disfunción neuroquímica implica que hay destrucción de neuronas colinérgicas. Hay un descenso de acetilcolina. Y la enzima de síntesis, la acetilcolina acetiltransferasa, y estos descensos hacen que no haya una adecuada, supervivencia de estas neuronas debido a esta destrucción que hay. Entonces, también hay alteraciones en otros neurotransmisores como la noradrenalina, dopamina, serotonina y histamina. Entonces, en concreto, esto es algo sistémico a nivel cerebral. Entonces, donde hay afecciones de estos neurotransmisores, donde descienden básicamente, y estos hacen que el paciente con enfermedad de Parkinson se manifieste, o sea, de manera progresiva, con problemas en la memoria, básicamente. Factores, la edad, ya les dije, las mujeres son más frecuentes, cuando hay historia familiar, eso ya les mencioné, las injurias cerebrales, pues también, o sea, algo que agrega y no les había mencionado es el fumar, o uso crónico de antiinflamatorios o estrógenos. Entonces, estos son los factores de riesgo que tienen que ver en la enfermedad de Alzheimer. Clínica de demencia, dificultad para aprender y retener nueva información, eso en estos pacientes, dificultad para realizar tareas complejas, deterioro de capacidad de razonar, desorientación temporoespacial, problemas en el lenguaje, alteraciones en el comportamiento. Prioritariamente son estos síntomas que me van a sugerir que posiblemente el paciente esté con demencia. El paciente mismo no te la va a mencionar. Hay usualmente quienes te lo van a narrar son los que le acompañan o sus familiares, porque ellos son los que notan. Chicos, es un paciente que está ya postrado y con demencia, como ya no se desplaza mucho, ahí tiene escaras, y estas son las complicaciones secundarias que al final hacen que el paciente viva, como antes les había mencionado, 8 o 10 años. Ya no les voy a mencionar, solamente esto. Hay criterios. Presencia de múltiples déficits cognitivos, como deterioro de memoria, así como también el paciente puede tener afasia, apraxia, agnosia, alteración ejecutiva. Entonces, memoria afectada, y una de estas, o sea, puede tener afasia, apraxia, agnosia o alteración en la ejecución, ya me está diciendo, mire, es uno de los criterios de un paciente que puede estar con demencia. Y otra cosa muy importante, estos déficits cognitivos, o sea, que están tanto en esta, o sea, en la primera parte, entonces, más un deterioro significativo en su actividad laboral, en su desenvolvimiento laboral y social, ya me está diciendo que el paciente tiene demencia. Chicos, preguntas. Delegada, creo que estoy hablando solo. Doctor, aquí estamos, no se preocupe. Chicos, preguntas, porque de acá pondré pues mínimo 5 preguntas. Preguntas, chicos. Están cohibidos los chicos. Hay una pregunta, doctor. Compañero, ¿puede comentar, por favor? Doctor, buenas noches, disculpe. Mencionó que una red flag de lo que es una demencia es cuando ese deterioro cognitivo rápido. Más o menos, ¿cuánto sería ese periodo de ese deterioro cognitivo rápido? No, estás confundida. Mire, son las red flag. Eso implica, o sea, que tú tienes que parar la oreja. Por ejemplo, es variable en verdad.
O sea, hay pacientes que al año ya tienen un deterioro cognitivo que es severo. Estoy hablando, por ejemplo, de una demencia frontotemporal o una demencia por ejemplo, tuvo infarto cerebral. Entonces también, o sea, es rápido, o sea, entonces una focalidad. Entonces olvidó, o a veces hay pacientes que no acuden, o sea, la vez pasada tuve un paciente que había tenido un infarto cerebral con déficit motor y viene en silla de ruedas. Doctor, hace tiempo está, pero ¿cuánto? A veces recién hace 2, 3 meses y el paciente ya no responde y está con un deterioro cognitivo severo. Es un red flag, o sea, específico, depende también de cada patología. Por ejemplo, en los 3 meses ya puedes encontrar demencia en aquel que tuvo un infarto cerebral. O, por ejemplo, un paciente que tuvo una meningitis, también rápidamente eso se deteriora y puede llegar hasta demencia. O un paciente que tiene crisis epiléptica o ha hecho un estatus epiléptico, también rápidamente puede avanzar a epilepsia, perdón, a demencia. Entonces, el red flag es de ese caso, lo que me estás preguntando, dependiendo de la etiología. ¿Ya? No sé si respondo tu pregunta, Sí, doctor, gracias. ya, Frank. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esto sí tienen que saber, porque demencia sí o sí tienen que saber, porque eso vienen preguntas, y de paso para su propio entorno de ustedes, o sea, para la familia, todo eso, tienen que saber este caso. Doctor, yo tenía una pregunta con respecto a los biomarcadores en el SR. ¿Por qué en el Alzheimer disminuye el beta-amiloide en cuanto respecta al líquido cefalorraquídeo? Pero usted acaba de mencionar que existe una acumulación cerebral de este beta-amiloide. Claro, es que sí, van a las estructuras, o sea, hay bastante depósitos de beta-amiloide. Es por alteración y de paso son depósitos y eso hace que no haya una buena circulación, o sea, mejor dicho, que no haya buena citoestructura, ahí no hay una buena comunicación. Sí, básicamente es intraneuronal. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? A ver, sigamos. Los voy a mencionar estas dos entidades, o son cortas, de la enfermedad, por ejemplo, la demencia vascular. Para que fijen conceptos. Chicos, esto lo va a hacer rápido. Miren. ¿Se nota ahí? Delegada Liz. Sí, doctor, se nota, doctor, está bien. Chicos, en demencia vascular, eso era lo que les decían antes, era la respuesta para su compañero. Mire, presencia de estro, temporal en relación dentro de los 3 primeros meses, para pensar en una demencia vascular. Presencia de infarto de la sustancia gris bilateral en la corteza temporal, parietal, frontal, ganglio basal, citálamo, o sea, donde haya un infarto extenso, signos y síntomas compatibles con esto. Entonces, con esto es que yo puedo hablar de demencia vascular. ¿Me dejo entender? O sea, tiene que haber algo localizador en el cerebro, o sea, lesiones hipodensas, eso tiene que ver, y más aún dentro de los 3 meses, ¿no? Entonces eso me dice que un paciente puede tener demencia vascular. Para el diagnóstico. Estas imágenes, no sé si están viendo, lesiones delegada, Hiperdensa, doctor. hiperdensa tomografía. ¿Esto qué es? Ya. Intensidad. Hiperintensa Ya. en resonancia. Medicina interna ya deben saber. Esta es una placa de resonancia. ¿Ya? Están viendo. ¿Y qué protocolo es? ¿Qué protocolo es, delegada? ¿Mm? Slide. A ver, ¿quién le ayuda? Chicos, T1, doctor. ¿cómo? ¿T1? T1, doctor. No.
¿Quién dice? ¿Quién da otro? Un flare axial, doctor. Exactly, y en corte axial, ¿ya? Entonces son estas lesiones, o sea, se magnifican, hiperintensas a nivel periventricular. Y esto básicamente son en pacientes que tienen hipertensión arterial, lesiones hiperintensas periventriculares, como están viendo acá. Entonces, eso, y esto es un daño subcortical. Esto puede darme, o sea, esto puede haber infartos, acá hay otro infartito, mira. Entonces, estas lesiones que pueden condicionarme a que haya deterioro cognitivo severo. Entonces, voy a ir específicamente. La demencia vascular, mira, se ha visto de acuerdo a estudios en 47% de la población japonesa, entonces, o 15 a 30% de la población occidental. Lo que dicen es que 1.6% de incidencia en la población europea en personas de 65 años de edad. Eso han hecho un estudio de metaanálisis, ¿no? En estudios europeos, donde la incidencia es 17.6%. Entonces, entre varones y mujeres es casi igual. Y otro, se puede dar esta demencia tanto por hipoperfusión, tanto por isquemia o tanto por hemorragia. O sea, en el stroke, cualquier tipo de stroke puede darme demencia. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. ¿Y en quiénes esto se da más? En aquellos que ya tuvieron deterioro cognitivo previo. Pacientes diabéticos. Otro, en pacientes que tienen hipoxemia, o también aquellos que tuvieron infartos lacunares, o también tuvo afasia previamente, lesiones en hemisferios, o stroke previo, o TIAs previos. Me dejo entender. Esto es otro de los factores. Otro es que la hipertensión arterial, que tiene una presión diastólica mayor de 110, también es otro factor de riesgo para demencia vascular. ¿Está claro ahí? Entonces, en esta demencia vascular hay lesiones donde se afecta el hipocampo, la corteza. En estos pacientes es que hay más riesgo de demencia vascular. Específicamente eso, ¿ya? Entonces, hay varios aspectos, puede haber infarto cortical, infarto de la sustancia blanca, infarto lacunar previos a otro evento, y ahí es que te puede manifestarse como una demencia vascular. Básicamente es eso. Entonces, nada más. Ya no les incido más, pero es eso, que llévense ese mensaje. ¿Ya, chicos? Entonces, paciente con factores de riesgo, entiendan primero, este es vascular. O sea, hubo un evento previo, o eventos o infartos pequeños previos, infartos silentes, y eso me va a condicionar posteriormente una demencia. Pero una cosa, hay otros factores más, como diabetes, hipoxemia, entonces, o deterioros cognitivos previos, que eso me va a condicionar que el paciente tenga demencia vascular. ¿Quedó claro? Ahí nomás. Sí, Preguntas, chicos, hasta acá. Acuérdense que es frecuente después de la demencia Alzheimer. Hay una entidad que es la demencia de cuerpos de Lewy, por si acaso. En esta entidad es que hay una presencia de cuerpos de Lewy, por eso dice demencia de cuerpos de Lewy. Y es una de las demencias degenerativas, que ahí están lidiando con la demencia vascular. Y esta entidad que tiene en común, o sea, cuerpos de Lewy también puedes encontrar en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, o también en pacientes que tienen Parkinson, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de la historia no los voy a ir a detalle, pero lo que aquí hay, y esto sí capten, chicos, en esta demencia de cuerpos de Lewy está dentro de este espacio del espectro de las sinucleinopatías.
Entonces, donde hay un trastorno neurodegenerativo por presencia de estas inclusiones de sinucleína, pues por eso se toma ese nombre, por si acaso, esto sí, este datito tengan presente, está, o sea, demencia de cuerpos de Lewy dentro de esta sinucleinopatía, porque presencia de inclusiones de sinucleína en las neuronas. Su afección es difusa, básicamente a nivel de la corteza, entonces donde hay estos cuerpos de Lewy. Entonces, puedes encontrar también en enfermedad de Parkinson o de Alzheimer. Una cosa, sí, hay una regla de un año. Esto capten, chicos, regla de un año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un paciente tiene demencia y también, o sea, dentro del año, o sea, a ver, primero, puede presentar Parkinson primero, después, a los meses, o a los, por ejemplo, 6, 8 meses, 10 meses, también ya viene con demencia. Ah, esto es una demencia corpus Lewy. Pero ¿qué pasa? Un paciente tiene Parkinson ya 2, 3 años y hace demencia. Ay, no, eso es una demencia por la enfermedad de Parkinson. ¿Se entiende esto, por favor? Delegada, ¿se entiende o tal vez no? O sea, no estoy claro. Sí, doctor, pero sí, doctor, sí se entiende. Por si acaso, chicos. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, empiezo con Parkinson. Entonces, y también, o sea, después veo a los 2, 3 meses o al año, tengo, o sea, demencia. Ah, esto entra en este grupo de demencia corporal Lewy. O al revés, tengo demencia. Y después también con temblor, o sea, voy olvidándome, o sea, también, o sea, tengo problemas cognitivos. Parkinson, dentro del año, ya, es demencia por cuerpos de Lewy. Pero ¿qué pasa? O sea, tengo demencia, pero después comienzo a tener temblor, al más de un año, o sea, pasado del año, entonces a los 2 años, 3 años, esto es una demencia de la enfermedad de Parkinson. Me dejo entender. Usualmente, o sea, es parkinsonismo asociado a demencia, ¿ya? Pero reitero, si esa asociación se da entre los, o sea, antes del año, entonces demencia por cuerpos de Lewy, pero si pasa el año, entonces no, ya no es. En esta demencia hay deterioro cognitivo progresivo suficiente. Va a interferir, o sea, con la función social normal. Por eso, o sea, cuando hay afección de la función social normal, estamos hablando de demencia. Si no habría esto, solamente es un deterioro cognitivo. Entonces no estaríamos hablando de este tema. O sea, hay deterioro de la memoria, hay un déficit de atención en estos pacientes, hay una capacidad de la función ejecutiva va a estar alterado, o también va a haber afecciones en las tareas visoespaciales. También hay alteraciones, o sea, a nivel del sueño. Entonces hay alteraciones también a nivel de las funciones de apoyo, por ejemplo, como repetidas caídas, hay síncope. Entonces el paciente tiene problemas autonómicos, tiene alucinaciones, delirio. No, esto más orienta a esta demencia por cuerpos de Lewy. ¿En cuánto se presenta? 15 a 20% de las demencias, como en el cuadrito, o sea, como en esa torta les había mencionado. Edad promedio, 60, 68. Un poquito para que sepan en edades. Lo más temprano es la demencia frontotemporal, 45, 55 en promedio. 60, 68, demencia por cuerpos de Lewy. 65 a más, demencia de Alzheimer. ¿Está claro ahí? Chicos, en edades. Sí, doctor. Eso capten, o sea, pueden venir en casos clínicos. Si es en paciente joven, es menos probable, o sea, que sea Alzheimer. ¿Me dejo entender? Pero si alguien que le pone caso clínico en paciente que se olvida, menos de 55 años, menos de 55 años, piensa que no es Alzheimer, piensa que no es demencia por cuerpos de Lewy. Pero
sí puede ser demencia frontotemporal. Estoy diciendo puede, no es que sea, por si acaso, porque en edades también, porque hay demencia de Alzheimer de inicio precoz o de inicio temprano. Entonces, pero esos son rarezas. Pero cuando les pregunten examen, o sea, estos son preguntas de examen, piensen que pacientes jóvenes, y de paso tienen que pensar en esa lógica, demencias frontotemporales menor de 55 años. En este caso, de 60 a 68 años es demencia por cuerpo de Lewy, y de 65 a más, demencia de Alzheimer. Demencia vascular, o sea, eso puede ser hasta los 45, hasta los 30 años puede darte, pero ahí hay una historia de stroke. ¿Quedó claro? Chicos, quedó claro. O sea, más que esté pasando las diapositivas, este dato que le estoy mencionando. Si ustedes están presentes, o sea, en vivo ahí, están escuchándome. Estos datos son muy importantes para que hagan discriminación a la hora del examen. En esto, como ya saben, o sea, demencia por cuerpos de Lewy, sí tienen que saber, pertenece al grupo de las sinucleinopatías, eso ya les dije. Entonces, ¿qué implica esto? Es una proteína plasmática asociada a las vesículas sinápticas. Entonces, esto se cree que puede jugar un papel en el transporte de vesículas sinápticas y en la plasticidad sináptica. Entonces, hay inclusiones eosinofílicas a nivel de la circunvalación singular, circunvalación de hipocampo, neocórtex temporal, amígdala, sustancia negra y locus ceruleus. Clínica, hay afecciones en la concentración, atención, afecciones en la memoria, en el lenguaje y la capacidad para llevar a cabo acciones simples. En estos pacientes puedes encontrar alucinaciones visuales, estás viendo animalitos, enanitos, niños, son alucinaciones básicamente visuales, como ahí menciona. También puede tener el paciente agresividad, agitación, también a la vez puede tener cuadros depresivos. Una cosa que llama la atención en esta sinucleinopatía, hipotensión ortostática y alteración en el sueño. Los casos de demencia por cuerpos de Lewy, o sea, aparte de que puede haber, o sea, cuadros de parkinsonismo, es que en estos pacientes, o se puede ver todas estas afecciones y puede darse, o sea, estos cuadros de demencia y de parkinsonismo dentro del año. Entonces, como ahí mencionan, 70% presenta manifestaciones parkinsonianas. En estos pacientes va a haber dificultad para marcha, va a haber inestabilidad postural, bastantes caídas, como les mencioné, y también temblor en reposo no hay tanto, más son otras manifestaciones. O sea, va a haber rigidez, inestabilidad, entonces parkinsonismo, me refiero a los atípicos. Y poco probable, o sea, estos no responden bien al levodopa. Básicamente es eso. Ya no los digo más, chicos. ¿Preguntas acá? Estoy corriendo para que descanse porque va a dar examen mañana, me dice. Esta última entidad, chicos, la demencia frontotemporal, es una enfermedad neurodegenerativa muy heterogénea, tanto en su presentación clínica, porque ya que hay componente genético, y también a nivel histopatológico. Por si acaso, demencia frontotemporal también de enfermedad de Pick. Entonces, Pick es que Arnold Pick es quien descubrió por primera vez donde un paciente con atrofia vulvar, o sea, lobar, entonces, en un paciente con demencia fásica, ¿no? En ese año 1892. Específico, voy a entrar. Es la tercera causa de demencias degenerativas. Entonces,
en personas menores de 65 años. Pero usualmente, mire, su debut es como lo que les mencioné, 45 y 65 acá menciono, o 55 años. Entonces es esta, en pacientes jóvenes, ¿ya? O sea, relativamente, estoy hablando de 45 años. Entonces, esto es en ambos sexos, puede darte. Luego una historia familiar, o sea, la familia está acá, o sea, alguien que tenga demencia allá, y en paciente joven piensa que es demencia frontotemporal. Entonces, hay una asociación familiar casi un 30, un 45%. Prevalencia casi 5 por 100.000. Solamente de estas siempre sepan, es menos frecuente esta demencia que las demencia cuerpo leve, menos frecuente que la demencia vascular, menos frecuente que la enfermedad de Alzheimer, por si acaso. Hay varios tipos, les menciono donde hay compromiso frontal y temporal. Donde dice hay una variante frontal, o sea, más predominio frontal, hay demencia semántica o una afasia primariamente progresiva no fluente. Entonces el paciente va a tener este paciente en la dificultad de comunicación. Su característica principal en esto, capten esto, cambios en la personalidad. Esto quiero que las tomen en consideración. Entonces, y esto va a ser más acentuado, o sea, cuando hay unas variantes, o sea, frontales, tipo, o sea, a nivel dorsolateral, órbito frontal, mesiotemporal. Estos son ya para especialidad, no solamente quiero que sepan, en estos pacientes, de manera genérica, en estos síndromes frontales, paciente puede ser abúlico, falta de espontaneidad, no me refiero a ustedes por si acaso apáticos, con desinterés, eso pasa en estos pacientes. Entonces, el paciente habla menos, hasta incluso puede entrar en un mutismo. Entonces hay reducción de la función motora, pacientes asinéticos, reducción, hay incontinencia urinaria, ya, este es un paciente que tiene esta afección. También hay cambios de personalidad, falta de juicio social, incapacidad de controlar sus impulsos, es muy agresivo, entonces también tiene el paciente una labilidad emocional, el paciente está inatento, entonces son estas manifestaciones. También que haber inercia, irritabilidad, apatía, entonces el paciente se va hasta abandonar en su higiene personal o también en sus actividades que realizaba previamente. Entonces son estas afecciones, quiero que lo capten de manera así sistémica, o sea, de estas, mejor dicho, de todo esto en conjunto. Tipificar, o sea, no les va a venir examen por si acaso, pero sepan, un paciente abúlico, entonces que ya no habla menos, incontinencia urinaria, que también puede haber en otros, pero cambios de personalidad considerable en paciente joven es demencia frontotemporal. ¿Ya, chicos? Lo otro es paciente, o sea, de esta otra característica donde hay demencia semántica, donde se desintegra la base de conocimiento que sostiene el lenguaje, la memoria, o sea, los significados. El paciente, el reloj, entonces, uno, ¿para qué sirve? Le digo, entonces ya no te va a describir. Entonces, en este paciente puede haber incapacidad de reconocer objetos, hechos, palabras o su significado. O sea, eso es básicamente de esta demencia semántica. Afasia fluente, donde hay alteración de aspectos fonológicos, sintácticos en el lenguaje. Alteración en la fluidez. Entonces, esto es muy marcado, o sea, la fluidez. Por eso ponen afasia primaria progresiva no fluyente. Entonces, hay unas parafasias fonéticas, donde hay agramatismos, anomia. El paciente a veces puede quedar mutismo, no decir, no hablar, nada. Básicamente eso. Chicos, eso es lo más importante en esta demencia frontotemporal. ¿Preguntas? Doctor, una consulta. Normalmente, ¿cómo puedo diferenciar yo
una demencia frontotemporal con una enfermedad psiquiátrica, porque muchas veces los pacientes al inicio son diagnosticados, ¿no? Como pacientes psiquiátricos. ¿Cómo puedo yo, marcar esa diferencia? Quizás. La historia es clave, ¿no? ¿Desde cuándo está el cambio? Uno, la edad es muy importante. Un paciente a los 20 años que comienza a tener mutismo, todo eso, puede ser una demencia, sí, pero frontotemporal un poco alejado. Demencia, hay otras demencias, o sea, por enfermedad de virus o Creutzfeldt-Jakob u otra. Entonces, pero la edad es lo que llama la atención. Como estos son cuadros degenerativos, o sea, por eso me interesa y que de paso fijen bien la edad, 45, 50, 55, 60, entonces esto es una demencia frontotemporal. Clínicamente. Lo otro, los pacientes no reconocen su enfermedad, igualmente como los psiquiátricos. Pero una cosa que sí rápidamente te va a llamar la atención, estos pacientes con demencia tienen que sacar examen imagenológico, sí o sí. El paciente psiquiátrico está normal, el lóbulo frontal, temporal. En cambio, un paciente con demencia frontotemporal tiene justo en esas zonas, tiene atrofia. Eso es lo llamativo. O sea, imagenológicamente sí o sí ya diferencias. Clínicamente, o sea, se podría confundir, pero la historia es muy importante, ¿no? A veces en los pacientes con, uh, con trastornos psiquiátricos hay una historia previa, ¿no? De niñez adulta, adolescencia, entonces hay una historia un poco más larga. En cambio, en estos no, casi rápidamente, o sea, 6 meses, un año, o sea, ya vas viendo, ya vas notando, o 2 años ya vas notando cambios. ¿Me dejo entender? Y lo llamativo acá son los trastornos de personalidad. No sé si te respondí. Sí, sí, doctor. Sí, está bien, doctor. Sí, sí, gracias. Chicos, ¿algo más? Doctor, buenas noches. Ah, Un sí, favor, ¿podría repetir los rangos de edades en los que prevalece cada una de las demencias, por favor? chicos, sí, sí está bien. Mire, para que se ubiquen, reitero una vez más. Demencia frontotemporal, que es menos frecuente, como están viendo ahí, es la ultimita, pero que a veces aparece al inicio. 45, 55, hasta 60 años, o sea, es la presentación. ¿Me dejo entender? La demencia frontotemporal. La demencia por cuerpos de Lewy, como ahí menciona, 60, 65, 68 años. Me dejo entender, un poquito más adelante. Demencia Alzheimer, un poquito más arriba, 65, 70, 80 hacia adelante. Me dejo entender, es gradativo. Y la demencia vascular, eso puede aparecer en pacientes jóvenes que tuvo infarto cerebral. O sea, ahí lo más llamativo es un evento vascular cerebral en pacientes con demencia vascular. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. ¿Algo más? Doctor, disculpe, quería que tal vez pueda aclarar cuál empezaba primero, o sea, si era por cuerpos de Lewy, sí, y por Parkinson, o sea, hubo una diferencia de un año, creo, doctor, no la entendí muy bien. A ver, cuando hay una coexistencia entre, por ejemplo, síndrome parkinsoniano, un paciente, por ejemplo, está marcha lenta, rigidez, y a los 6, 8 meses o dentro del año, ves que el paciente también tiene olvidos, ya está en un cuadro de demencia, abandona su trabajo. Me dejo entender, cuando esas dos coexisten dentro del año, es demencia por cuerpos de Lewy. ¿Quedó claro? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el paciente está rígido, poco a poco va aumentando en marcha lenta, pero recién a los 2, 3 años comienza la demencia. ¿Eso qué es? Demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. ¿Me dejo entender? Sí, doctor, gracias.
Esto no los digo más para no estar embriagándose, chicos, pero esta enfermedad de esta entidad de la demencia frontotemporal lo engloban dentro de las taupatías. ¿Ya, chicos? Más no los digo. Casi no en el examen específico, eso no les va a venir. ¿Algo más, chicos? Freddy, ¿algo más? No, doctor, muchas gracias. ¿Mayfren está? ¿Vive todavía o ya no ya? Mayfren. ¿Está Mayfren? Sí, doctor, buenas noches. ¿Alguna pregunta, Mayfren? No, quedó claro, doctor. Sí, seguro, seguro. Casanova. Casanova. ¿Está Casanova? Johnny Cabezas, pregunta. Casanova no está, delegada. Sí, doctor, el compañero no ingresó hoy día. Johnny Cabezas. Doctor, buenas noches. Ninguna, doctor. Ah, ya, bueno, ya nos vemos en el examen. Ah, mentira. Ya. Quedamos ahí, chicos. Sí, doctor, muchas gracias, más bien. Está quedado bastante claro los puntos más importantes de su exposición. Sí, chicos, lo que les he dicho, así espero que hayan estado atentos. Más datos que se les va a pedir, ¿no? Estos son ponencias para especialidad. Por eso he intentado decir lo más básico para que se centre en el tema de demencia. Ya, chicos, me siento muy agradecido. Igualmente, doctor, gracias por todo su tiempo y su paciencia. Nada más, espero que las preguntas estén enmarcadas dentro de todo lo que hemos hecho y nada más, doctor. Gracias. Sí, no, va a estar en base a eso, porque yo soy el que va a formular. ¿Ya, chicos? Perfecto, doctor, más bien muchas gracias. Puta mancama. Seguimos en Javanaco Sunchi.